Bueno, justo estamos a horas antes de este día tan sagrado, el día Yom HaKadosh, el día de Yud Shvat, el día 10 de Shvat, que como nosotros sabemos, el día 10 de Shvat es el aniversario del Rebbe anterior, y el día 11 de Shvat es donde empieza el Rebbe con su liderazgo. Como vimos la semana pasada, como el rabino Shloime anunció, también habló la semana pasada. Entonces, nosotros sabemos que el Rebbe anterior, la última época de su vida, ya no podía hablar tanto. Entonces ya no decía más discursos. Los últimos 5 años de su vida en este mundo, ya no dijo más discursos. Lo interesante es que nuestro Rebbe también, vamos a decir, en los últimos años donde los vimos con nuestros ojos físicos, también fueron 5 o 6 años donde el Rebbe también de alguna forma paró de decir Maimorim, como solía decir habitualmente. ¿Sí? Hasidim ya igualan un poco, relacionan. Pero el Rebbe anterior había tenido un problema con el habla, por eso Maimorim no decía, entonces lo que se hacía era, se sacaba un Maimer para una fecha especial, y el Rebbe, que es el yerno del Rebbe anterior, él editaba el Maimer, le cambiaba el Tibura Mathil, como empieza, ¿sí? Modificaba, vamos a decir, un discurso que ya el Rebbe anterior ya lo había dicho de antes, se lo escribía, se lo editaba, se lo imprimía, y eso era el Maimer que los Hasidim estudiaban. Ahora, el día 10 de Shvat, nosotros siempre lo conocemos como el día del aniversario del Rebbe anterior, pero en realidad el día 10 de Shvat, antes también era una fecha especial. Es el día del aniversario de la abuela del Rebbe anterior, la esposa del Rebbe Marash, llamada la Rebbetzin Rivka. ¿Sí? Entonces, por eso, el Rebbe, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, ya había preparado un fascículo, un discurso, un Maimer, que iba a ser entregado para que los Hasidim lo estudien ese día 10 de Shvat, y también ya había preparado uno para el 13 de Shvat, que el día 13 de Shvat es el aniversario de la madre del Rebbe anterior, la Rebbe Tzimshtar Nazara, la esposa del quinto Rebbe. Cuentan, voy a hacer una anécdota rapidito sobre la abuela del Rebbe anterior, cosa que me enteré hoy, no sabía el maíz. Cuentan que la esposa del Rebbe Marash, la abuela del Rebbe anterior, era una mujer con muchas cualidades muy especiales. Ayudaba siempre a los Bohrim de la yeshiva de Tonjet Mimim, por ahí los Bohrim que no tenían plata para comprarse la comida, ella siendo la esposa del Rebbe les preparaba comida. Y una vez parece que había una familia, unos vecinos, donde invitaron a gente y no tenían tanta comida para darle. Entonces fueron y le tocaron la puerta a la esposa del Rebbe Marash, la Rebbe Rivka, y no tenían vergüenza de decirle de que habían invitado y la gente pidió una especie de comida donde ellos no lo tenían. Entonces le dijeron que tenían el hijo enfermo y no tenían comida para darle. Entonces la esposa del Rebbe Marash enseguida fue, les cocinó y les dio esa comida. Al rato vino otro vecino y le contó a la esposa del Rebbe Marash que en realidad era mentira, en realidad el hijo de esta familia no estaba enfermo, era nada más, necesitaban comida para los invitados. Entonces la esposa del Rebbe Marash, en vez de enojarse, en vez de tomar furia que la habían engañado, dijo, menos mal, por lo menos el hijo está sano. Yo estaba preocupada que el hijo estaba enfermo, estaba pidiéndole a Hashem que Hashem lo cure, y por lo menos me calmo que están todos sanos, está todo bien. Bueno, así cuenta. Entonces el Frierdiker Rebbe ya había preparado este Maimer, pero, y es más, el Frierdiker Rebbe iba a recibir también la Liga de Maftir, pero bueno, Hashem hizo las cosas de que sea el día del aniversario del Frierdiker Rebbe, el día del fallecimiento del Frierdiker Rebbe. Pero como nosotros sabemos que los Rebes en realidad ya saben todo de antes, no son cosas que las cosas pasan así por casualidades, sino son causalidades. Entonces nosotros sabemos que el Rebbe anterior, ¿sí? Como el Rebbe también lo tomó, este Maimer, lo tomó como un testamento donde el Frierdiker Rebbe nos quiso decir cuál es el mensaje de nuestra generación, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, nosotros también, a su vez, también, así como vimos que el Rebbe tomó este último Maimer, que fueron el último fascículo que el Frierdiker Rebbe entregó para que los Hasidim estudien en esos momentos, por eso nosotros también nos encaprichamos tanto de estudiar las últimas charlas del Rebbe, que fueron las últimas palabras que escuchamos de la boca del Rebbe, ¿sí? Y lo tomamos con tanta fuerza, porque hacemos lo mismo que el Rebbe hizo con el Frierdiker Rebbe. De alguna forma ahí el Rebbe pone
cuál es el mensaje en nuestra época, de esta misma generación, porque como nosotros sabemos que hay diferencia entre la sexta generación a la séptima generación. Después del Rebbe anterior vino el Rebbe, terminó la sexta generación. En cambio, la séptima generación sigue estando. Lo que me refiero es que tomamos estas hijos de estas charlas donde el Rebbe pone todo, cómo nosotros tenemos que estar, prepararnos, cómo nosotros tenemos que trabajar en toda esta época donde no escuchamos un mensaje del Rebbe claro a nuestros oídos materiales, porque el Rebbe sigue estando, ¿sí?, con toda su fuerza y todavía más todavía, pero nos fijamos en estas últimas charlas y eso es lo que nos da en la vida para poder llegar hasta la llegada del Moshiach, que justamente en estas sijes el Rebbe tanto habla la época que estamos viviendo. Bueno, volviendo al tema, el discurso que el Frierdiker Rebbe entregó es un discurso del año 1922, tengo entendido. ¿No es cierto, Rabino Shleimer? O sea, ¿a qué discurso te refieres? El discurso que el Rebbe entregó para que se estudie en el año 1950, en realidad era un discurso que el Rebbe anterior ya había dicho en el año 1922. Ah, el Moshe Legani original, era, bueno, Sí, sí, no sé cuándo, que sí, yo sé. no empezaba con las palabras vos y Legani, pero nosotros sabemos Sí. que el Rebbe lo editó de esa forma porque de vuelta el Rebbe anterior quería decirnos ese mensaje para lo que es nuestra generación, nos quiso dejar este tzabá, este testamento. Y más todavía, así escuché, no sé si es cierto, acá el rabino nos va a decir si tengo razón o no, yo escuché que fue o el primer Maimer o de los primeros Maimorim que el Rebbe escuchó de la boca del Rebbe anterior. Porque nosotros sabemos que el Rebbe estaba en la época del Rebbe anterior, hasta tal punto también estuvo en la época del Rebbe Rashab, que es el quinto Rebbe, pero no se conocieron. De alguna forma fue algo muy celestial, que no se tenían que conocer, como encontramos que el Alter Rebbe también no lo conoció al Baal Shem Tov. Entonces, la primera vez, el primer año que el Rebbe estuvo, ¿sí?, con el Rebbe anterior, que justamente fue a conocer la familia de alguna forma, ¿sí?, los primeros Maimorim, o el primer Maimer, o los primeros Maimorim, discursos jasídicos que el Rebbe escuchó del Rebbe anterior, fue justamente este mismo Maimer. O sea, ya el Rebbe anterior en el año 1922, diciendo este discurso, ya lo había dicho en relación, porque el Rebbe estaba ahí, y quería que lo escuche el Rebbe, porque era un Maimer que le tocaba justamente a la séptima generación, que iba a ser la generación del Rebbe. Porque ya se sabía, se tenía un poco claro que el Rebbe era el que iba a seguir esa séptima generación por muchas historias, no vienen al caso ahora, ¿sí?, todos estos temas. Pero ya, por más que nadie se imaginaba que iba a pasar, pero ya el Rebbe anterior, después, volviendo para atrás, se vieron muchas señales donde el Rebbe anterior ya había preparado, indicado de que el Rebbe iba a ser el sucesor y él iba a seguir con la séptima generación, contando desde el Alter Rebbe. Bueno, vamos a hablar un poquito en resumen, ¿sí?, del discurso jasídico de Bati Legani del año 1950, ¿sí?, y vamos a ver cómo ese discurso jasídico se aplica a nosotros con las generaciones de los Rebes, ¿sí?, qué tiene que ver con nuestra generación, con nuestra misión, qué es lo que debemos hacer. No vamos a hablar de todo el discurso, vamos a tocar algunos puntos claves, algunos puntos que tienen que ver con la parte principal del discurso y vamos a agarrar qué tiene que ver con nosotros para la misión de esta generación, para el día de mañana y pasado que vamos a vivir. Bueno, el punto es así. Está escrito en el Cantar de los Cantares, Shira Shirim, es un libro del Tanaj que hizo Shlomo Amelech. Está escrito el siguiente versículo, los sefarim lo cantan todos los viernes a la noche, ¿sí?, y por ahí no saben tanto qué es lo que dicen, pero de acá el Rebbe saca toda una profundidad de un versículo de ese Cantar de los Cantares del Shira Shirim. Dice así: Bati Legani a Jotikala, vine a mi jardín, mi hermana novia. Hashem dice, ¿sí?, en la entrega de la Torá, cuando se manifiesta y se revela en el mundo que está viniendo, Hashem dice, estoy viniendo a mi jardín. De acá vemos dos cosas. Por un lado vemos que este mundo donde Hashem se está manifestando y Hashem está diciendo, estoy viniendo, que es mi jardín. Hashem lo llama que es el jardín de él. ¿Qué es un jardín? Un jardín es un lugar donde hay árboles lindos, hay flores, es un lugar de placer, ¿sí?, no es un lugar así nomás. Un jardín es un lugar lindo donde uno se despeja, y el Midrash no solamente traduce mi jardín, sino traduce que estamos hablando Lignuní, un lugar, en la época de antes habían jardines que cuando se casaban, la novia con el novio con la novia,
se encontraban esos lugares lindos y ahí es donde pasaban todos los días del casamiento, y encuentro del novio con la novia. Y Hashem llama a este mundo, ¿sí? Que por fuera lo vemos un mundo bajo, un mundo lleno de, ¿sí? Cualquier cosa. Hashem lo llama que este mundo es el jardín de él, no solamente el jardín, sino el lugar donde él se encuentra con la novia, que somos nosotros, las almas de Israel, y es el lugar de unión. Es el lugar donde él se encuentra en forma principal, hasta tal punto que podemos decir que es la casa de Hashem. No solamente es una casa, es una casa que le da gusto y le da placer a Hashem estar ahí. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el día a día nosotros caminamos y estamos en varios lugares. Nos encontramos en el trabajo, vamos al shul, vamos a diferentes lugares. Pero cuando llegamos a casa, llegué a mi casa, este es mi lugar. ¿Sí? La persona se pone en pantuflas, no le importa cómo lo vean, cómo no lo vean, esta es mi casa, yo soy el que mando. Uno siente ese disfrute, esa tranquilidad, ese placer que estoy llegando a casa, ese deleite de estar en casa. Y por eso la persona se siente cómodo de no estar de acuerdo a cómo está en otros lugares, y la persona se comporta como es él mismo, sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de... Por eso la persona se pone cómoda, se saca las ropas, está con menos ropas, está en tzitzis, si es en shortcito, en patufla, ¿sí? No le cambia tanto cómo lo están mirando, ¿por qué? Porque es mi casa. Bueno, Hashem dice, ¿cuál es ese lugar donde es mi casa? ¿Cuál es ese lugar donde es mi jardín? Este mundo. Y en la entrega de la Torá Hashem está diciendo que estoy viniendo, Bati Legani, estoy viniendo a ese lugar. De acá que vemos que en realidad este mundo ya era el lugar placentero de Hashem, ya era el lugar que era jardín de Hashem de antes, y Hashem lo que está diciendo es que estoy nada más viniendo, estoy regresando. La pregunta es, si este lugar ya era el lugar, el jardín de Hashem, la casa de Hashem, ¿por qué Hashem está regresando ahora en la entrega de la Torá? ¿Qué pasó desde la creación hasta ahora? Por eso el Midrash nos cuenta que hubieron 7 generaciones, empezando del pecado más grave, que fue el pecado del árbol del conocimiento, que Adán no se pudo aguantar, ¿sí? Con Javá, con Eva, y comieron del árbol del conocimiento, y empezaron a hacer de este mundo un mundo que, al revés, por fuera, vamos a decir, se vea este mundo no como el jardín y el lugar de Hashem, y por eso la presencia divina tuvo que ir saliendo, ¿sí? Se tuvo que ir escapando, que esa fue la principal, lo echaron a Hashem del lugar, ¿sí? De la casa, del Gan, del jardín, donde era el lugar de Hashem. A través de ese pecado Hashem se tuvo que ir de su lugar. Es como que estés en tu casa tranquilo y venga alguien y te eche de tu casa, es lo peor que te puede pasar. Después, a través de todos los pecados que vienen después, el pecado de Enosh, que empezó con la idolatría, y el pecado de la generación del diluvio, y todos los pecados que fueron echando la presencia divina, estando en un estado mucho más espiritual y mucho más lejano de este mundo terrenal, que era el lugar donde Hashem, era el lugar de Hashem, era el jardín de Hashem. Después, que vinieron todas estas generaciones que fueron, vamos a decir, echando la presencia divina cada vez más lejos, a tal punto hasta el 7º cielo, ¿sí? Vinieron 7 justos, empezando de Abraham Avinu, que empezaron a devolver la presencia divina al mundo. En otras palabras, empezaron a preparar este mundo para que vuelva a ser ese lugar de placentero, ese lugar cómodo de Hashem, para que Hashem pueda estar de manera manifiesta. Porque cuando hablamos que este es el lugar de Hashem, estamos diciendo que Hashem justamente acá en este mundo terrenal es donde se encuentra de manera manifiesta, no en los mundos elevados. Estamos diciendo que este era la casa de Hashem, esta era el lugar de Hashem. Y Abraham vino empezando con su trabajo de difusión de divinidad en el mundo, haciendo saber que todos conozcan a Hashem. Como nosotros sabemos que en Abraham vino, hablamos la semana pasada, empezó el proceso de la entrega de la Torá. Abraham vino ya cumplía los preceptos, pero vamos a ver, los preceptos que cumplía Abraham vino eran espirituales. Por eso, todo el trabajo de los patriarcas y así también de los líderes que vinieron después, era traer la Shejinah, la presencia divina, pero en una atmósfera más espiritual, más abstracta de lo que era el mundo material, terrenal y físico. En otras palabras, Abraham bajó la Shejinah del 7º cielo al 6º cielo,
así también Yitzhak del 6º al 5, y así subjetivamente, ¿sí? Fue continuando. Hasta el 7º, que vamos a ver ahora, que es Moishe Rabbeinu, ¿sí? Y como está traído que todos los séptimos son queridos, y Moishe Rabbeinu pudo lograr, ¿sí? Justamente porque hubieron 6 antes, y él fue el 7º, pudo lograr hacer bajar la presencia divina de una forma que no quede en un mundo espiritual abstracto, en un nivel, en un cielo arriba, sino que toque tierra. Y eso pasó en la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá el versículo dice, Vayered Hashem al Har Sinai. Hashem bajó, traduce un kilus, ¿qué significa bajar? Hashem se reveló sobre el monte Sinaí. Hashem estuvo de manifiesto en el mundo. Hashem regresa a su lugar, al lugar donde es su vivienda, su casa, donde una persona, como dijimos antes, la persona está sin tantas ropas. Lo mismo Hashem. Hashem se revela de una forma sin ropas, sin ocultamiento, sin ningún tipo de adaptador. Hashem se revela como es por sí mismo en este mundo, acá abajo. Este es el lugar de Hashem. Esta es la vivienda de Hashem. Es este lugar placentero de Hashem. Ahora, el momento de Har Sinai, que fue la montaña Sinaí, fue de manera pasajera, pero después Hashem nos ordenó que le tenemos que hacer un santuario, le tenemos que hacer algo fijo para que Hashem pueda estar en el mundo físico y terrenal de manera fija, hacerle una casa posta. Y por eso, en el desierto fuimos ordenados de hacer el Mishkan, que es el tabernáculo, que los Yehudim no se aguantaron de esperar 400 y pico de años hasta construir el Beit HaMikdash, que ahí va a ser de manera fija, posta total. Sino los Yehudim ya en el desierto construyeron una casa, ¿sí? Así como, vamos a decir, entre comillas, una casa rodante, ¿sí? Para que Hashem pueda tener su espacio físico donde él pueda manifestar su revelación divina. Como nosotros sabemos que en el Mishkan y el Beit HaMikdash estaba revelado su revelación infinita, hasta tal punto que está escrito que pasaban 10 milagros todos los días, y entre ellos pasaba algo espectacular, que sabemos que el Aarón no medía. Por un lado, el Aarón, dentro del Kodesh, ¿sí? a Kodoshim tenía espacio, ¿sí? Hashem le había dicho a Moishe que lo haga con, ¿sí? Tenía sus medidas particulares. Por otro lado, cuando medías el espacio, no ocupaba lugar, daban los mismos cálculos. O sea, era algo impresionante. ¿Por qué? Porque estaba de manera manifiesta la revelación infinita de Hashem. Y eso fue el Mishkan de manera pasajera y el Beit HaMikdash de manera fija. Interesantemente, que de dónde empieza la cuenta de las 7 generaciones, empieza de Abraham Avinu. Eso no quiere decir que no habían justos antes. Estaba Noah, estaba Metushelach, estaba Shem, estaban Eber, pero eso no quiere decir que empezó la revelación divina en el mundo. El primero que nosotros decimos que empezó la entrega de la Torá, o sea, ¿qué significa empieza la entrega de la Torá? La entrega de la Torá fue muchos años más tarde, fue recién con el 7º, que fue Moishe a la salida de Egipto. Estamos hablando, ¿sí? Un montón de años antes, más de 500 años antes, ¿sí? Pero, ¿dónde decimos que empezó esto con Abraham Avinu? Por más que hubieron justos antes, pero el hecho que hubieron justos antes no quiere decir que empezó la descarga divina. La descarga divina empezó con Abraham Avinu, y también vemos algo muy interesante. Abraham Avinu empieza un proceso, no es el punto, bueno, se descarga la divinidad en el mundo, se manifiesta Shem y listo. No, hay un proceso de 7 generaciones, o sea, sí o sí, tiene que haber un proceso de 7 generaciones para que Hashem se encuentre revelado en este mundo físico, ¿sí? De tal forma que va bajando la presencia divina más y más. Ahora, el Rebbe dice en su discurso, eso es el discurso del Rebbe anterior. El Rebbe trae que lo mismo, porque el Rebbe anterior quiso decir este discurso hacia nosotros, el Rebbe trae que lo mismo es con nosotros, ¿sí? El Rebbe se hace llamar que es la 7ª generación a el Alter Rebbe, que es la primera generación. De vuelta, hubieron tzadikim antes, hubieron muchos Rebbes antes, muchos tzadikim antes, pero el Rebbe empieza a decir, ¿cuándo empieza a estar el proceso de la revelación divina en el mundo? ¿Qué significa revelación divina? La revelación de la llegada del Mashiach en el mundo, el proceso empieza con el Alter Rebbe, ¿sí? No con los tzadikim anteriores. Los tzadikim anteriores, todavía la Shejinah estaba en el 7º cielo. ¿Dónde empieza recién? ¿Sí? Muchos años de historia. Después de que se destruyó el Beit HaMikdash, pasaron miles de ¿sí? Casi 2000 años. ¿Dónde empieza el proceso
de bajar del séptimo cielo al sexto cielo, eso lo dice el Rebbe, claro, empieza con el Alter Rebbe. Por eso el Rebbe dice que somos la última generación, somos la séptima generación, somos la generación que es parecida a la de Moishe Rabbeinu, que nosotros, similar a la de Moishe Rabbeinu, como el Rebbe trae en la última sige, que nuestra generación es una encarnación de la generación, de esa generación que salió de Egipto, y por eso tenemos que arreglar todo lo que fue esa generación, y por eso a nosotros nos toca terminar ese trabajo. ¿Qué quiere decir terminar ese trabajo? Que esa espiritualidad, esa revelación divina toque tierra, que se expanda en todo el mundo y que se haga parte del mundo, y eso es lograr que venga Moshiach. Ahora, ¿qué quiere decir que el Alter Rebbe empezó con la revelación divina? ¿Que no hubiera un tzadikim antes? ¿Cuál es el punto? Que el Alter Rebbe empieza con la revelación divina y que cada Rebbe es bajar un nivel a otro nivel hasta que nosotros, nuestro Rebbe, tiene el poder de terminar con todo este trabajo. Como contó el rabino Shloime, yo escuché un maise también sobre eso, que había un Hasid, Reb Zushe Belimovsky, que le dijo al Hasid Moishe Slonim, le dice, sí, en los años antes, cuando todavía no conocíamos todo el concepto que el Rebbe es el candidato para ser el redentor de Israel, le dice, ¿no sabes que el Rebbe es el Moshiach? Y el Josi le dice, la verdad que no sé. Le dice, tenés que estudiar el primer Maimer del Rebbe, el primer discurso jasídico del Rebbe. Estudialo varias veces y te vas a dar cuenta que es él. Porque en el primer discurso del Rebbe, por más que después el Rebbe tardó muchos años en volver, ¿sí?, a hablar, ¿sí?, del tema de una manera mucho más revelada, en el primer discurso ya el Rebbe dice todo. El Rebbe te dice que somos la última generación del exilio, la primera de la redención. Y así como Moishe Rabbeinu hizo bajar la Shekhinah, la presencia divina en la tierra, que esté revelada, nosotros eso que nos toca. Entonces, si el Rebbe es el líder de la séptima generación, si lo estás asumiendo como Rebbe, que es el Rebbe de esa dinastía de esos 7 Rebbes, quiere decir que el Rebbe es el que nos va a sacar del Golus. No hay otra, no hay mucho inteligencia. O sea, es nada más ver las palabras del Rebbe en ese Maimer y te das cuenta que eso es lo que el Rebbe te está diciendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que los Rebbes justamente son los que descargan la revelación divina, que es la revelación de Mashiach en el mundo. Como nosotros sabemos que el Alter Rebbe fue el que fundó Hasidut Chabad. Nosotros sabemos que Hasidismo, como habló también el rabino Shloime en las clases pasadas, el Hasidismo es la revelación divina. ¿Por qué? Porque todo lo que te viene a revelar el Hasidismo, lo único que te viene a contar y decir es revelarte, que eso ya empieza como con el Baal Shem Tov, que le da pie al Alter Rebbe, revelar que en realidad el mundo es una sola cosa con Hashem, ¿sí? Alt is Elikus, un Elikus is Alt. Todo es divinidad, y divinidad es todo. Lo que pasa es que el Baal Shem Tov, ¿sí?, lo dijo de un tema de emune, ¿sí?, habló más de un tema de que decía el dicho y bueno, creemos en eso, cerramos los ojos y creemos que todo el mundo es divinidad y que divinidad es todo. El Alter Rebbe, ¿sí?, entonces eso es estar en el séptimo cielo, ¿sí?, es tener las cosas de manera abstracta que no bajen al mundo. ¿Quién fue el primero que empezó a bajar esos conceptos de alguna forma de que el intelecto humano es capaz de percibir y entender esos conceptos que van más allá de la razón, que es el Einot Milvado, como no hay nada fuera de él, y bajarlo de una forma que una comprensión humana pueda entenderlo y bajarla a los sentimientos, que esa es la persona, ese es el día a día de la persona, la emuná va más allá de la existencia de la persona, va más allá de la realidad de la persona. Pero todo el tema es bajar esos conceptos de una forma que la persona pueda vivir de manera interna y de manera el día a día, que es el intelecto y las emociones. Eso recién empieza con el Alter Rebbe. Por eso el Alter Rebbe empieza ese proceso de descarga de la divinidad al mundo. Y así cada Rebbe, difundiendo más el hasidismo, ¿sí?, empieza a insertar más la revelación divina, la revelación de Hasidut, el concepto de Ein Ot Milvado. No hay nada fuera de él, ¿sí?, en el mundo. Lo que pasa, eso es en Lubavitch, eso es en el lugar donde se encuentran los Sidim, no es algo masivo del mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los 7 cielos, es bajar del séptimo cielo al sexto cielo, del sexto cielo al quinto cielo. Con eso entendemos un maíz que siempre nos cuentan, y la verdad que no entendemos, pero según esto podemos entender muy bien. Había un año donde había un Ketz. Un Ketz es un año donde en este año va a venir la llegada del Mashiach. Entonces pasó ese año y la verdad que no había pasado nada. Entonces el cuarto Rebbe de Chabad le preguntó al tercero, el Rebbe Marash al Tzemach Tzedek, che, ¿qué pasó? Había un Ketz, estaba asignado que este año iba a venir Mashiach y al final no pasó nada. Y el Tzemach Tzedek le dice, se imprimió Likutei Torah, ¿qué decís? Se imprimió Likutei Toire. Y el Rebbe Marash le contestó al Tzemach Tzedek, yo no quiero Mashiach espiritual, yo quiero Mashiach material. Y así termina el maíz.
¿Cómo no entiendo? El Tzemach Tzedek no sabía que estamos hablando de Mashiach. ¿Qué dice? Se imprimió Likutei Torah. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nosotros lo que estamos diciendo se entiende muy bien. ¿Sí? La revelación de Hasidut en el mundo, el hecho que se imprima Likutei Torah en el mundo, que es la revelación divina en el mundo que explica esos conceptos como el mundo es una sola cosa con Hashem, que eso es lo que vamos a ver cuando venga Moshiach, como todo el mundo es Hashem. ¿Sí? Se imprimió en Likutei Torah, se imprimió en un libro, quiere decir que hubo un paso más para la Geule. Hicimos bajar la Shine de un cielo a otro cielo. Y eso es lo que le dijo el cuarto Rebbe. Yo no quiero bajar nada más de un cielo a otro cielo, yo quiero que baje acá hasta la tierra. Lo que pasa es que era la cuarta generación, todavía faltaban 3 generaciones, que es la que nos toca a nosotros, que es bajar posta, que veamos como el mundo, con nuestros ojos carnales, ¿sí? Nuestros ojos materiales, veamos como el mundo es una sola cosa con Hashem, el mundo no es una contradicción. El mundo al revés, como estamos diciendo acá, el mundo es el jardín de Hashem, el mundo es el lugar de la vivienda de Hashem, es el lugar placentero de Hashem, es el lugar, es la casa de Hashem, es el lugar donde Hashem está en pantuflas. Eso es lo que tenemos que ver en el mundo. Ahora, cada Rebbe lo fue bajando más, hasta el Rebbe anterior, que el Rebbe anterior no difundió Hasidut en Lubavitch, difundió en todo el mundo, empezó ya la difusión, pero esto lo vemos más en nuestro Rebbe. El Rebbe cambió todo el mundo por completo. El Rebbe hizo que en cada mundo haya Beit Chabad, hizo que cada mundo sea no solamente un lugar donde ahí traemos divinidad, sino que el lugar mismo se transforme en un centro de influencia para todo el mundo. O sea, cambiamos el mundo mismo, no es el punto que le metemos divinidad al mundo. El mundo mismo grita, no hay nada fuera de Hashem. Usamos la radio, usamos la televisión, prendemos la Hanukkah en la calle, usamos todas las cosas modernas y todas las cosas que existan, son todos canales para la revelación de la divinidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de nuestro Rebbe justamente es que la divinidad toque tierra y demostrar que el mundo mismo es en realidad el jardín de Hashem, es el lugar placentero de Hashem, es el lugar donde es la casa de Hashem, y eso es lo que tenemos que lograr, y eso es lo que nos toca a nuestra generación. Bueno, Rabino Schleimer. Podemos cantar un nigun, ya de paso con eso estamos en un Fabrengen, pre. Diría mamá, mamá, ya, 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 ya. Diría mamá, mamá, ya, 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 ya. Ya, mamá, 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 ya, mamá, mamá, ya, 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 ya. Diría mamá, mamá, ya, 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 ya. Diría mamá, 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 ya, ya. Hey, ya, 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 mamá, 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 ya. Hey, ya, 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 mamá, 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 ya, 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 ya. Ya mamá, ya mamá, diría mamá, 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 déjame el brojo. Así todos tienen un poquito de whisky, whiskacho o vodka o similar. Podemos hacer un lejaim de paso. Bueno, es una fecha más importante. Dentro de todas las fechas más importantes que hay en el año, esta quizás es la más importante de todas. Vamos a argumentar, no estoy dando el veredicto alágico acá, pero mañana, y más que nada pasado mañana, es el momento en el cual Dios, en su misericordia infinita, y a medida que la generación baja más y más y más, Dios trae una persona a que contrarrestar esa bajeza. Entonces estamos festejando y vamos a festejar el momento antes que efectivo. Acoto que vamos a festejar, espero que todos los que estamos acá presentes que no crean que con esto cumplimos con la obligación de hacer Fabrengen. Este es un pre-Fabrengen.
Para mí verdaderamente todos tienen que meterse mañana en Mar del Plata, en Miami, en Buenos Aires, donde estén, y todos tenemos que participar de algo mañana, y mejor pasado también, porque pasado es justo cuando el Rebbe nuestro asumió el liderazgo. Iba a decir asumió la presidencia, pero no suena muy bien, tiene connotaciones negativas. Asumió el liderazgo. Ok, entonces la cosa es que justo es el momento que estamos festejando, conmemorando y festejando ahora, y vamos a festejar y conmemorar mañana y pasado, que Dios, que es perfecto, infinito, y todas sus cosas son perfectas, su misericordia es infinita y perfecta, justo trajo al alma más, más grande de toda la historia para que lidiara con nosotros, para que nos ayudara justamente a cumplir con el propósito de la creación, que es que Dios se revele, como estaba diciendo Rabino Blumenfeld recién, que toda la razón por la cual Dios creó el mundo es para que Dios se revele, no solamente se revele a medias, sino que se revele completamente. Y para eso necesitamos una persona muy especial, más que muy especial. Ni siquiera Moisés Rabbeinu fue la persona que Dios eligió. Moisés Rabbeinu fue el profeta más grande que hubo, una de las personas más santas de toda la historia, almas más sublimes. Sin embargo, ni siquiera Moisés Rabbeinu Dios lo eligió a Moshiach específicamente para eso. Y eso es justamente lo que pasó en 1951, que nuestro Rebbe empezó a ser Rebbe. Y ahí, como lo dice muy claramente, Rebbe, como no hay mucha, no sé, ni siquiera está la remota posibilidad de prestar un error, el Rebbe lo estipula claramente que nuestra generación lo va a traer a Moshiach. Y sabemos que, entre otras cosas, el Rebbe nunca jamás se le conoce ni medio error. Cada palabra que el Rebbe siempre dice es exacta. Y entonces, si apenas que en su discurso original el Rebbe dice que nuestro propósito de otras generaciones es el Mashiach, y que Dios se revela ahí, entonces obviamente, si eso fuese poco, el Rebbe no se queda ahí y lo repite varias veces. Después de decir su primer discurso, lo repite durante todo su liderazgo, lo repite varias veces. El hecho que nosotros somos la séptima generación. Hasta poquito, entre paréntesis, éramos 7 participantes, ahora somos 6, alguien se fue, no sé qué se fue de acá del video, pero éramos 7 hasta hace un ratito atrás. Todos los séptimos son queridos, como dice el discurso original. Eh, y la ventaja del séptimo, como el Rebbe explica, como nuestro Rebbe explica, es que lo principal del séptimo es que es solamente la mejor expresión del primero. Una de las tantas cosas que se explican con respecto al séptimo, que el séptimo es, después que se repiten varias veces, lo mismo que el primero dijo, viene el segundo, el tercero, todos expresan lo que el primero dijo. En el caso de Moisés Rabbeinu terminó expresando la séptima generación, lo que el primero dijo. El primero fue Abraham Avinu, como estaba diciendo Rabbeinu Blumenfeld recién. Y Moisés, después de 7 generaciones, termina se extiende justamente hasta lo más bajo de todo, que es este mundo, y no solamente dentro de este mundo, es Egipto que es la versión más baja, este mundo es el mundo más bajo, y dentro de este mundo más bajo, Egipto justamente es lo más bajo, y por eso es que Dios lo pone a Moisés Rabbeinu para que sea el séptimo, para que logre terminar de hacerlo bajar a Dios acá al mundo, y eso lo logra a la salida de Egipto y principalmente en la entrega de la Torá. Y lo mismo es en nuestra generación, que nuestra generación es la séptima. La cosa comenzó con el Alter Rebbe, el fundador de Chabad. Empezó a diseminar judaísmo y principalmente hasidismo por todo el mundo. Y después de 7 generaciones, nosotros, nuestro Rebbe querido, es aquel que lo terminó haciendo, lo está terminando de hacer ahora. Lo terminó de hacerlo, vamos a experimentar la revelación de todo eso que ocurrió. Pero como sabemos, hay muchas cosas de lo que se tiene que hacer en un Fabrengen. Un Fabrengen en general, una reunión hasídica, primero y principal que no hay una razón por la cual uno hace Fabrengen, se reúne hasídicamente con gente, con otros judíos, es un lejaim, cantamos esto que lo otro, y para hacer un Fabrengen no necesita ninguna razón. Todas las semanas puede haber, debería ser un Fabrengen todas las semanas. Sin embargo, hay momentos en el año específicos los cuales
se requiere más, está la necesidad más aún de cualquier otro momento del año de hacer un Farbrengen. Cuanto más es la revelación divina de la fecha, más se necesita hacer un Farbrengen. Uno quiere experimentar. Una de las cosas de un Farbrengen es que uno quiere mamar, quiere gozar, quiere sentir, percibir esa revelación divina que está ocurriendo en el mundo. Una persona viene Pesaj, viene Shavuot, viene todas las festividades, y si una persona no hace lo que Dios le dice que tenga que hacer, si no come más en Pesaj, Dios prohíba, no toma los 4 copas de vino, entonces una Pesaj pasa, pero la persona no necesariamente va a sentir todo lo que tiene que sentir. Si una persona, lo mismo es acá, si una persona hace un Farbrengen, entonces recién ahí, pues con un Farbrengen una persona puede sentir la revelación divina que está ocurriendo. En este momento, el Rebbe nos pide ciertas cosas. Está por un lado las cosas que uno sabe que ocurrieron, las cosas que todos sabemos que ocurrieron, que por un lado falleció el Rebbe anterior, desapareció físicamente el Rebbe anterior el 10º día del mes de Shvat, el mes del calendario hebreo de Shvat, que es este mes que estamos ahora, en 1950, el año calendario judío 5710, de la creación. Eso es una de las cosas que estamos conmemorando. Y como sabemos que cuando un justo fallece, la Terra dice en el Tanya que logra, efectúa salvaciones en el medio de la tierra, acá abajo de todo. Entonces, una de las cosas que estamos conmemorando, festejando. Otra de las cosas que estamos conmemorando y festejando es que al año siguiente, un año y un día después del fallecimiento del Rebbe anterior, nuestro Rebbe es el que asume el liderazgo del movimiento Chabad y se transforma en el líder mundial. No solamente es un movimiento, y no solamente que es el movimiento más grande que existe, sino que se transforma en el líder mundial, el rabino más grande del mundo. Es que por más que quizás hay una persona que todavía no lo quiere reconocer este concepto, pero es en la práctica, nunca pasó en la historia, de hecho no solamente en el mundo de nuestra generación, sino que en la historia hubo alguien que logró tanto como nuestro Rebbe. Entonces otra cosa que estamos festejando también es el aniversario del fallecimiento de Yortzeit del Rebbe anterior, es el asumo del liderazgo de nuestro Rebbe también en el año siguiente, 1951, el 11º día del 11º mes, que es este mes de Shvat, el 11 de Shvat también, del año 5711 también, a las 11 de la noche también. Y además de todo esto, el Rebbe nos dice, hay muchas cosas que podemos contar de todo cómo el Rebbe pasó de Rebbe. Las podemos contar resumidamente. Ahora no hay mucho tiempo, pero vamos a ver qué. Además de esto, una cosa es contar todos los episodios, cómo el Rebbe llegó a ser Rebbe. Otra de las cosas que tenemos que hacer, y el Rebbe nos lo pide esto que hagamos, es que digamos el último discurso de Hasidut, del Rebbe anterior, que lo acabo de decir Rabbi Blum, dice, por lo menos la primera parte lo acaba de explicar bien. Lo acaba de explicar bien Rabbi Blum esto. Además de esto, el Rebbe dice que cada año, además de decir el primer discurso, y si una persona no lo sabe de memoria, idealmente los tenemos que aprender de memoria el discurso, el último discurso del Rebbe anterior, pero si uno no lo sabe de memoria, por lo menos leerlo de adentro del libro mañana y mañana a la noche y el miércoles a la mañana también, que es un discurso bastante largo, se comprende 20 partes, ¿sí? Además de esto, el Rebbe nos pide también que cada año le pongamos un énfasis especial a una parte específica de estas 20 partes del discurso. Y la parte que nos es relevante, es pertinente para nosotros este año, es la 13ª parte del discurso original del Rebbe anterior. El Rebbe dice que tenemos que estudiar eso, hacer el hincapié, estudiar eso, y además de eso, el Rebbe mismo, nuestro Rebbe, cada año, desde que falleció su suegro, cada año él dio otro discurso de Hasidus que explica cada año una parte de las 20 partes del discurso. Y el año que nos concierne justamente estudiar
la parte esa específica de ese año, el Rebbe, tenemos que estudiar también el discurso de nuestro Rebbe que explicó eso. Entonces, el discurso que tenemos que estudiar este año es el discurso del año 5000, 1964, si no me equivoco, 1964, 1963, y 1983 también, ¿sí? Esos son los dos discursos también. Bueno, que todo esto no es suficiente un Fabrengen, tenemos que hacer por lo menos 5 Fabrengues, por lo menos, para decir todo esto, a menos que uno lo haga muy, pero muy, muy resumidamente. Si uno entiende, si uno empieza a estudiar y se mete en lo que cada concepto, tanto del Rebbe anterior como de las cosas que nuestro Rebbe dice, uno le encanta tanto que no quiere hacerlo resumidamente, lo quiere hacer en detalle. Pero bueno, la cosa es que, y después de esto también, de todo esto también están, además de los discursos de Hasidus, para que sepamos, están los discursos, las siges, los discursos que Rebbe dijo que no son una mezcla de un poquito de Hasidus, un poquito de acá, un poquito de eventos, que Rebbe dijo también durante todos los años, cada año, el 10 de Shvat y el 11 de Shvat, Rebbe dio discursos, que además del discurso de Hasidus también, para que una persona entienda y se meta, entienda mejor lo que significa, Rebbe también dijo. Entonces hay un montón de cosas de lo que significa, como el Rebbe define lo que es el 10 de Shvat, el 11 de Shvat. Pero vamos a tratar de hacer unas muy poquitas palabras. Primero, antes que nada, el Rebbe empezó a ser Rebbe como los más grandes de la historia. El Rebbe no quería ser Rebbe. El Baal Shem Tov, el que introdujo el Hasidus al mundo, tampoco quería ser Rebbe, quería ser el líder de la generación. Moishe Rabbeinu lo tuvimos la semana pasada también, que cuando Dios se le revela a él en la zarza ardiente, Moishe Rabbeinu también se le niega, empieza a negociar con Dios, como buen judío, empieza a negociar con Dios y, y dice que, ¿no? Que sí, que no al final. Bueno, Moishe acepta y va, pero originalmente Moishe tampoco quería hacer. O sea, vemos que los más grandes de la historia, parece que hay un patrón que ellos no quieren, por humildad, que esto que lo, pero no quieren. El Rebbe tampoco. Entonces, el Rebbe, cuando falleció su hijo anterior, estuvo todo ese año, por más que hubo personas que le estaban diciendo a nuestro Rebbe que sea Rebbe, por favor, que esto que lo otro, no todos. Había una discusión al principio, si iba a ser él, si iba a ser ¿cómo se dice? Su cuñado también, pero al final terminó siendo que Jara, pero él no quería ser Rebbe. Al final también lo terminó haciendo, y como Rebbe explica claramente, que la segunda lo ve claramente que nuestro Rebbe era el único que podía ser Rebbe en la práctica. Había una persona que la gente, alguna que otra persona creía que quizás había alguien que podía, pero en la práctica no había otro, de lejos no había alguien como nuestro Rebbe. Una de las cosas que tiene no hay que olvidarse que esto es un estudio de Moshiach específicamente que empezamos, no nos podemos derivar, porque es algo que también que el Rebbe nos pide que estudiemos de Moshiach. Entonces, esto todos los lunes nos reunimos para hablar de Moshiach específicamente. Entonces, una de las cosas que dice, el Rebbe dijo, está escrito en la Toire en varios lugares, que el nombre, a pesar de que Moshiach tiene varios nombres, sin embargo, el Rebbe trae que el nombre de Mashiach es Menachem. El nombre principal de Mashiach es Menachem. Nuestro Rebbe se llama Menachem Mendel. ¿Sí? Así como el rabino Blumenfeld acá presente. Y el discurso original, no sé cuántas personas conocen este concepto que vamos a hablar ahora, que el discurso está traído de Shir Hashirim, ¿sí? Cantar de los Cantares, el libro que escribió el rey Salomón, la persona más sabia. Que todo el libro de Shir Hashirim habla específicamente de qué? Habla de la relación que existe entre Dios y los judíos, así como el marido y mujer. Hay un amor tremendo entre el marido y la mujer, es también entre Dios, es el marido y nosotros somos la mujer. De eso trata el libro de Shir Hashirim. En este versículo en el cual empieza el discurso que dice que he vuelto a mi jardín, dice Dios que todo el otro, justamente Dios le está hablando a su novia, a su esposa, que somos nosotros, el pueblo de Israel. Si uno se fija en el Medrash, revió el Khan, o el Basholem, él dijo una vez, si uno se fija en el Medrash, trajo esto, y sobre el Medrash dice, está escrito en el Medrash, las primeras palabras como nuestro Rebbe empieza. ¿Qué dice el Medrash? Hay una parte que el Rebbe no lo cita. ¿Qué dice en el Medrash? Dice,
Dice ahí en medio, no se fija, dice, dijo Menahem su yerno. Si uno se pone a pensar lo que esto significa, que el Rebbe anterior, estamos hablando del último discurso del Rebbe anterior, y está dando pie a la generación siguiente, a nuestra generación, en el cual su yerno, que se llama Menahem, él empezó a decir y pasó toda la generación este discurso. Sin embargo, este Medrash fue escrito hace cientos o más de cientos años atrás también. Y dice justamente, vos y Legani, he vuelto a mi jardín que esto que el otro, dice su yerno Menahem, que entre paréntesis es el nombre de Moshiach también. Moshiach, el Menahem específicamente, el Moshiach es aquel que dice, empieza a hablar, ¿cuál es el tema principal de este discurso? El tema principal de este discurso habla de Moshiach, ¿por qué? Porque Moshiach dice, vos y Legani he vuelto a mi jardín, mi novia. Es el momento en el cual Dios, la esencia de Dios, se va a revelar completamente como nunca antes en la historia de la humanidad. Eso es Moshiach que lo va a hacer. Y todo este discurso habla específicamente de eso. ¿Cómo lo vamos a traer? Y por eso empieza a hablar de hacer iscafia, isapja, todo como cómo uno tiene que trabajar consigo mismo, decirle que no a las pasiones que uno tiene o transformar todo lo negativo en positivo, en divino y que esto que lo otro. Esa es la manera de cómo traerlo a Mashiach, cómo traerlo la revelación completa de Dios. Ese es todo el propósito de nuestra generación, es el discurso este. Además de esto, uno de los discursos que el último discurso, el Bar Malchus, también está la costumbre, en los lunes nos ponemos acá, pero siempre Moishe Blumenfeld, Rabino Blumenfeld, siempre habla, dice el Bar Malchus, los últimos discursos del Rebbe, los últimos discursos del Rebbe. En el último discurso del Rebbe, el Rebbe menciona específicamente tanto de la porción de la semana pasada para Shesbo, como esta semana también Beshalach, las dos los conecta con el Rebbe anterior, y el Rebbe habla de la mujer judía. El Rebbe dice que si nos ponemos a ver, como Rabino Blumenfeld acaba de mencionar, que tiene que ver específicamente, este discurso fue dicho por el Rebbe anterior en el Yortzeit, en el aniversario del fallecimiento de su Bobe, de su abuela, Rebetzen Rivke, y la segunda parte de el Maimer, que es Ayeshe Sogani, lo dijo específicamente que son 3 días después, es el 13º día del mes de Shual, que es el Yortzeit, es el aniversario del fallecimiento de la madre, la Rebetzen Sternasara. Entonces, específicamente está conectado con 2 mujeres. Además de esto, el discurso mismo, Dios dice, he vuelto a mi jardín, mi novia, mi hermana novia, específicamente. Está hablando de la mujer. Dios podría haber dicho de otras cosas, el concepto, pero lo dijo específicamente que tiene que ver con la novia, que es una mujer específicamente. Y en la Parche Bo de la semana pasada, dice que el Rebbe dice que tiene que ver que Moisés no empieza, voy al padre y dice, vení al faraón. Al faraón, el Zohar explica que significa la palabra faraón en arameo, dice, Ispriu Kolner, que se revelan todas las luces. Eso se refiere a que todas las luces, donde provienen todas las luces, toda la energía divina, incluso las más elevadas de todas, están todas reveladas. Y eso tiene que ver específicamente con la mujer, más que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es la que enciende las velas de llaves. Las velas de llaves, ya vemos que llaves, Shabbat, es el momento más especial de la semana, el cual, de acuerdo, así como una persona se comporta en Shabbat, así está durante toda la semana. ¿Y cómo empieza Shabbat? Shabbat, antes que nosotros recemos y que esto de la mujer, es la que Dios le dio el don especial, el mérito especial para que ella empiece Shabbat. La luz, y la luz específicamente dice que tiene que ver hasta que cualquier persona que no sabe nada de judaísmo, una persona que ni siquiera es judía, puede percibir y gozar de la luz física. No estamos hablando solamente de algo espiritual, conceptos espirituales, sino que lo espiritual baja y se mete específicamente en una luz que toda persona la puede ver y la puede gozar. Y eso específicamente tiene que ver con la mujer. Y además de esto, la porción específicamente es la Parashat Bo. La porción Beshalach tiene que ver específicamente con el cántico de cuando los judíos salimos de Egipto, pasamos el mar, después que los hombres cantaron, dice que Miriam agarró a las mujeres y también cantó. Sin embargo, hay una ventaja que Miriam tiene, que las mujeres cantaron, las mujeres estuvieron más alegres que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres, Miriam, hay una pregunta,
que Miriam, por un lado, significa, la palabra Miriam, la hermana de Moishe, viene de la palabra merirut, amargura. Por otro lado, ¿cómo puede ser que la amargura tuvieron más alegría que todas? Y justamente por cuanto que en el exilio las mujeres, Miriam y todas las mujeres, estaban más apenumbradas, estaban mucho más tristes, sentían el exilio mucho más que los hombres, porque estaban matando a los hijos, y las mujeres obviamente que están mucho más apegadas a los chicos que los hombres. Entonces el sufrimiento era mucho más grande para las mujeres. Entonces, de acuerdo al sufrimiento, así va después la alegría posterior. Conjuntamente con el sufrimiento, las mujeres tenían una seguridad total y absoluta que Dios nos iba a redimir, los iba a redimir al pueblo de Israel. Y por eso es que ellas, cuando viene el momento final de la salida de Egipto, ellas se alegran más, hasta tal punto que trajeron tamborines, para, no solamente para bailar y cantar, sino que tocar con instrumentos también, algo que los hombres no teníamos eso. Y el me dice que eso viene específicamente de nuestra generación. Así como en aquella generación, las mujeres tienen que estar contentas y seguras, conjuntamente con las ganas que Moshiach venga, tiene que haber una alegría tremenda y seguridad absoluta que Moshiach viene. Y el Rebbe enfatiza no solamente que tienen que estar, sino que seguro que están las mujeres. Y la mujer tiene más, vemos en varios momentos en la historia, que las mujeres estuvieron más haciendo lo que Dios quería en la entrega de la Torá. Ellas reconocieron primero, se dieron cuenta, sintieron más que estaba viviendo el Redentor, que es Moisés Rabbeinu. En la entrega de la Torá ellas no participaron del becerro de oro también. Después, en la construcción del Mishkan, del santuario en el desierto, ellos fueron las primeras que donaron también, hubo una ventaja en ellos también. Y vemos claramente que en nuestra generación también las mujeres son las que están ayudando constantemente. Todo el mundo está, todos los judíos estamos volviendo al judaísmo, pero las mujeres son las que llevan específicamente llevan el mando de la cosa. Los hombres estamos más sumidos a las mujeres hoy en día que nunca antes en la historia. Es algo que está, vamos a seguir, tenemos que seguir hablando de esto, porque Rebbe menciona que además de que el Maimer de Bossi Legani tuvo que ver con la abuela y con la mamá del Rebbe anterior, dice que justo dentro de 10 días también vamos a conmemorar el fallecimiento de la hija del Rebbe anterior, que es la esposa de nuestro Rebbe, Rav Hayamushka también. Entonces también con la mujer. Y específicamente de acuerdo a Kabbalah y Hasidus, el concepto de la mujer, como se nos hay un posado, hay un versículo en el profeta Jeremías, Yirmiyahu, que dice, en el que que la razón cuando uno se casa, un casamiento, la mujer va alrededor de su novio, de su marido, 7 veces, da 7 vueltas alrededor. Y eso es porque hoy en día la mujer está por abajo del hombre. Cuando venga Moshiach, puerta por abajo del hombre, las mujeres son las principales que están en el propósito principal y final. El programa Moshiach es con las mujeres. Y además de eso, ¿por qué es eso? Porque cuando venga Moshiach se va a revelar la esencia de la mujer. El recibidor, en esencia, el receptor, está en un nivel, en esencia, más grande que el dador. Eso es lo que significa la caballa del Hasidut principalmente. Pero como último, ya nos pasamos un poquito de 2 minutos. Lo último que vamos a decir es el punto esto del número 13, también está la parte 13, decimotercer parte del discurso del Rebbe anterior, habla específicamente de cómo Dios es infinito, no solamente yendo hacia arriba, está infinitamente por encima de las criaturas de los mundos más elevados, sino que también Dios está infinito, y es infinito incluso llegando a lo más bajo de todo. Y empieza a explicar cómo dentro de lo bajo hay muchos niveles de bajeza. No solamente en este mundo más bajo, sino que dentro del mundo más bajo también hay impureza también. Y dentro de la impureza más baja de todas, como dijo el faraón, se creyó que él dice, yo hice, como dijimos, vimos en la semana pasada, dijo, yo hice el río verdaderamente, la única razón que las aguas del río fluían hacia él era porque Jacob le había dado una bendición especial a él. Sin embargo, él no solamente que no reconoce, sino que miente, y encima mentir, dice, no, se dice, yo hice el río también. Y dice, porque ¿cómo está con Mashiach? Porque René dice
que justamente Moshiach va a venir en el momento más bajo de todos. Cuando la clipe, cuando las impurezas estén no solamente en este mundo es el más bajo de todos, pero dentro de este mundo bajo también no se puede comparar como el mundo estaba hace miles de años atrás a como está ahora también. Entonces recién cuando el mundo esté en la situación que estamos ahora, ahí es que, y a pesar de todo eso que tenemos en el nivel más bajo de todos, y a pesar de eso reconocemos no solamente la grandeza, sino que lo infinito, ad en tajlis, hasta que no hay más, hasta el infinito, reconocemos la grandeza infinita de Dios, justamente a pesar de que estamos en el nivel bajo. Eso es el propósito de la creación. Por eso este año específicamente hay más posibilidades de que venga Moshiach. Seguro que viene Moshiach, no es que hay más posibilidades, ya no hay otra. Moshiach viene ahora seguro, pero pega en caja justo con lo que Rebe está diciendo en el discurso de 1963 y 1983, que explica cómo incluso en lo más bajo de todo, ahí se reconoce a Dios. Que las criaturas que estamos en este momento en el mundo, los judíos y los no judíos también, reconozcamos, podemos reconocer. Una cosa es que una persona reconocía la grandeza, lo perfecto de Dios hace cientos o miles de años. Otra cosa es que lo reconocía hace 50 años. Pero reconocerlo incluso hoy en día, lo más bajo de todos, que sigamos y todo eso, entonces eso es, ahí Dios siente placer, y esa es la razón por la cual lo traemos Moshiach. Dejame el librojo, que estemos todos en Jerusalén y hagamos todo el Fabrengen juntos mañana a la noche en Jerusalén con Moshiach también. Y ahí está. Los rap pueden tener la gentileza de un par de preguntas. Sí, dale. Para vos sí. Disculpen la ignorancia de las preguntas, pero yo los Si escucho. Si vos disculpas mi ignorancia, yo te disculpo la tuya. Yo los escucho y no es que me entra por acá y me sale por acá. Entra a mi cabeza es cabeza judía y debate. Okay. La primera pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de una generación? ¿Se entiende? Sí, muy buena pregunta. Físico. Porque hubo gente que nació antes que el Rebbe y que convivió con el Rebbe y que murió durante el liderazgo del Rebbe. Hubo gente que nació después del liderazgo del Rebbe y cuando el Rebbe se ocultó. Entonces, quiero saber el límite, digamos, temporal de la generación. Y la segunda es más delicada y me van a perdonar si meto la pata o digo algo incorrecto, pero mi cabeza me exige preguntar. A lo mejor no me quieren contestar o no me saben contestar. El Rebbe para mí está oculto. Pero no todos los hasidim piensan lo mismo. Entonces, lo que yo pregunto es, los hasidim que no piensan lo mismo que nosotros, ¿por qué no exigieron que haya un nuevo líder de la generación? ¿Se entiende? Si para ellos el Rebbe murió y no es más el líder de la generación, quiere decir que ellos tendrían que decir, bueno, tengamos un nuevo líder, un nuevo candidato. ¿Se entendieron las preguntas? Yo no lo conozco, el señor Rubén, pero hoy tengo el gusto de conocerlo. Pero hace muy buenas preguntas, señor Rubén, ¿eh? Encantado, Moisés. Mucho gusto. Sí, señor. Le pegó justo al centro. Ahí justo metió el dedo en la llaga. Está bien, pero todo es providencia divina, no existe el azar. Por alguna razón estamos ahora justo en Fabrengen, antes de Yeshua, y todo esto en las palabras de Rubén, todas las tenemos que escuchar. Pero vamos a pedirle a el rabino Menachem Mendel Lubenfeld que comience a ver si querés decir algo al respecto. Diga usted. Bueno, la primera cosa que es una generación. Una generación, a pesar de que hay diferentes opiniones al respecto, sin embargo, una generación va de acuerdo al líder de la generación. El líder, Dios pone a una sola persona en cada generación, la cual esa persona es el manda más, y todo lo que ocurre en esa generación
sin excepción, todo, absolutamente todo, incluso los detalles más chiquititos, todo van a través de él. La salud de todas las personas de la generación, todo lo que pasa, de las cosas buenas, las cosas malas, no existe cosa que ocurra en esa generación. Entonces, cuando se dice una generación va de acuerdo. La generación de Moishe Rabbeinu, ¿no? Fue la generación de Moishe Rabbeinu, Moisés, fue el líder de la generación, lo sacó a los judíos de Egipto hasta que los llevó por 40 años en el desierto. Ahí cuando Yoshua, su estudiante principal, Moishe Rabbeinu, desaparece físicamente y Yoshua toma el mando, ahí empieza la generación siguiente de Yoshua. La generación del rey anterior es justamente se llama esa generación, desde el momento que el rey anterior falleció el 2 de Nisan de 1920, Tov Reish Pei, si no me equivoco, fue que en 1920 falleció el quinto rey de Rashab. Ahí el hijo de él, el hijo único del rey anterior, el rey Rayatz, ahí se transforma y se empieza la generación hasta 1950 que fallece y comienza a ser una generación. Esa es la definición de una generación. Con respecto a la segunda pregunta, el segundo tema, está escrito en varios libros. Yo conozco, yo no soy ningún sabio, yo conozco, estudié un poquito de Toire, estudio cuando puedo, definitivamente que hay varios rabinos con muchísimo más sabiduría que esto, pero yo conozco por lo menos 14 libros que dicen que Moshiach o va a parecer que va a morir, o va a desaparecer físicamente, diferentes expresiones, y estamos hablando de 14 libros bastante grosos, de rabinos muy grandes en la historia, libros de Kabbalah, que esto que lo otro. Entonces lo que está pasando hoy en día en el mundo, ya está profetizado, ya está dicho que así va a ocurrir, que Moshiach va a parecer que va a fallecer. Si hay gente que lo entiende, todas las cosas, muchísimas cosas, de las cosas más grandes que pasaron en la historia, al principio cuando ocurrieron, la gente, varios de los sabios no entendieron lo que estaba pasando. Cuando llega el Rambam, por ejemplo, el líder de su generación, hace 800 años atrás, por ejemplo, le quemaron los libros al Rambam. Le estamos hablando de los sabios muy grandes. Cuando llega el Baal Shem Tov, por ejemplo, el líder de su generación hace más de 300 años atrás, estamos hablando de sabios gigantescos, de mucha categoría, tuvieron un conocimiento único, no solamente que no lo sigan al Baal Shem Tov, sino que se le pone en contra, le hacen una guerra muerta al Baal Shem Tov, el movimiento hasídico. Ahí comienzan los misnagim, los que se oponen ahí. Vemos que hay un patrón durante toda la historia de que las cosas más grandes que ocurren, no solamente que hay gente que no se da cuenta, sino que rabinos y gente con mucho conocimiento y gente muy importante se da cuenta. Entonces, lo mismo pasó acá, cuando nuestro Rebe, quizás uno de los casos más claros que hay en la historia, cuando el Rebe empieza a cambiar el mundo, a transformar el mundo, con las campañas de judaísmo, ponerte tefilín, esto que lo otro, de repente se ponen un montón de rabinos de la calibre más grande, los que más conocen el mundo cultural, se le ponen al rey y dicen, no, ¿cómo le vas a poner tefilín a un judío religioso? ¿Cómo que esto, qué lo otro? Y bueno, y al final todos terminan haciendo lo que Jabad hace, pero es así. Cuando el rey empieza al final a hablar de Moshiach, entonces también se empieza a ver un montón de cosas. El concepto también es, o en otras palabras, una cosa es la verdad, lo que ocurre, y otra cosa es la percepción. Lo que como nosotros, como el mundo, y no importa si la gente tiene mucho conocimiento o poco conocimiento, es la percepción, una cosa es la verdad, lo que está ocurriendo. ¿Quién define la verdad de la Torá? Cuando uno se fija el Rambam, Maimónides define, de acuerdo a la ley judía, ¿cómo lo vamos a reconocer en Mashiach? Cuando estamos hablando de un libro de cualquier cosa de la Torá es divino. Toda palabra de la Torá viene de Dios, es perfecto. Pero sin embargo, hay partes de la Torá en la cual se puede debatir. Con respecto a la ley judía no se puede debatir. Todo el mundo está de acuerdo, todo rabino en toda la historia de la humanidad estuvo de acuerdo que todo judío, varón, mayor de 3 años, tenía que poner tefilín todos los días. Eso no hay discusión. Todos tenemos que cumplir el Shabbat. Cuando viene la ley judía y dice que lo vamos a reconocer a Moshiach y empieza a dar todas los criterios, cómo reconocer e identificarlo a Moshiach, no hay nada que se lo ponga al Rambam. Entonces, todos los rabinos, toda la ley judía, que está hecha para todo judío, no el turco, el ruso, el jabad, dice claramente que lo vamos a reconocer a Moshiach.
Si la ley judía se establece claramente que tiene que sondearse en todas las cosas que Moshiach tiene que hacer, y el nuestro Rebbe cumple con todas esas cualidades, al hilo, al detalle, es exacto, todo lo que dice Ramos lo cumple claramente, y encima de eso, el mundo, lo vemos además de eso, vemos entonces 1 más 1 es 2, más claro, echarle agua en el juego. Que haya oposición, que todos somos subjetivos y todos tenemos nuestra percepción, también perfecto, digo que no, eso ocurrió durante toda la historia. Pero la verdad es la verdad, y después la cosa está en las percepciones. Primero uno tiene que masticar y digerir muy bien este concepto. La gran diferencia que existe entre la percepción humana, no importa cuán inteligente sea la persona o cuánto conocimiento tenga la Torá, una cosa es la percepción subjetiva y otra cosa completamente diferente es la verdad. Hay muchas veces que las dos se unen, que la percepción subjetiva humana encaja, concuerda con lo que dice la Torá, perfecto. Pero hay muchísimas otras veces que no, lamentablemente. Por eso es que hay gente que es atea, gente que es atea, muy gente que... Entonces lo mismo ocurre acá. La verdad es una sola. Los rebeldes de Jabal lo dicen, están profetizados. No está profetizado 1 o 2, estamos hablando de un montón de veces. Tanto de que con las cualidades de Moshiach, esto es lo que dijimos recién el Rambam, es en la ley judía. Además de la ley judía, hay un montón de otros libros que profetizan cómo Moshiach se va a comportar, qué es lo que va a hacer, el nombre de Moshiach en Menachem, como dijimos, hay un montón de cosas. Y además de Moshiach, hay un montón de profecías y señales, lo que el mundo va a pasar también cuando venga Moshiach. Entonces, si juntamos, atamos cabos, y vemos que todas las cualidades de Moshiach las tiene el Rebbe, y además de eso, todas las profecías que no estamos hablando de 1, 2 o 3, estamos hablando de cientos de profecías que fueron escritas hace cientos, miles de años atrás por los profetas más grandes, dicen lo que el mundo va a pasar, que tiene que pasar la guerra, la guerra la guerra del Golfo, la Segunda Guerra Mundial, tiene que pasar, o sea, todo encaja perfectamente con el momento en que estamos viviendo ahora en el mundo y con el Rebbe. Entonces, no hay manera de... discusiones una persona puede discutir, los judíos siempre discutimos, podemos hablar de esto que lo otro, pero la verdad es algo que uno puede decir, no, todos les podemos siempre, le podemos buscar y encontrar la quinta pata al gato, siempre, es la naturaleza humana, no digo que del judío principalmente, no solamente la humana, pero si alguien quiere agregar algún concepto, por favor, él lo haga. No, yo quiero agradecer, nada más. Hay mucho más lo que hablar. Estoy tratando de... tus preguntas, como dijo Moisés García, son muy buenas. Una buena pregunta requiere de una contestación bastante también larga o completa. Entonces estoy tratando de dar un poquito... En verdad, Rab, mis preguntas, como siempre hablamos con Rab Moshe, el papá de Menachem, son centros. A nosotros nos gusta el fútbol, somos los dos de River, y entonces yo con él nos entendemos, yo le tiro los centros y él los cabecea. Es un viejo, ¿cómo se llama? Un viejo sistema. No me entiendo con el Rab Shlomo que de Boca. Bueno, tenemos... como dijimos recién, los judíos siempre discutimos, eso es nuestra naturaleza, perfecto. Lo bueno es que en este caso lo podemos arreglar todo con un picadito, no hay problema. Muchas gracias, toda Rama. Ok, gracias a usted. Lejaim. Lejaim Lebrojo. ¿Está Menachem Mendel por ahí? Sí, está. Todavía. Estoy. No. Zoc Depes, ¿querés decir algo, acotar algo, un poquito? No, creo que tu pregunta, la segunda pregunta, vamos a decir, que tuviste, ¿qué pasa con la gente que cree que pasó lo que pasó? Entonces, la gente te va a decir que ellos no lo entienden. O sea, no tienen explicación. O sea, todos estamos en el mismo problema que lo tendríamos que ver ahora como Moshiach y no lo vemos.
Todos estamos en el mismo problema. Lo que pasa Ver o es sentir. Yo no lo veo, pero lo siento. Mi Sí, corazón. sí. O sea, mi razón no lo ve, pero mi corazón lo siente. Es un Sí, tema sí. de emuná. Sí, pero todos sienten al Rebe en el corazón. La pregunta es si tiene que quedar nada más algo abstracto, espiritual, o tiene que pasar también por algo material. Entonces, no hay una discusión real, vamos a decir. Te lo A mí- contesta el Rebe, Rap. Cuando a- al Rebe le imploran que se revele, el Rebe más o menos les dice, depende de ustedes, no depende de mí, yo no puedo hacer nada, depende de ustedes. Por eso, yo soy un ignorante, un pobrecito, yo no lo puedo traer. Pero si todos los que creemos en la necesidad del Mashiach le ponemos la garra, Con lo que lo estás vamos a diciendo, traer. con lo que estás diciendo lo estás trayendo. Pero conmigo no alcanza. Yo hago mi partecita chiquita, conmigo no alcanza. Cada vez que, ¿cómo se llama? Cada vez que yo hablo de este tema, algunos me acusan, lo hablé con el Rab Blumenfeld, me acusan de loco, me miran, me dicen que tengo algún, ¿cómo se llama? Algún disturbio mental. Debemos estar en la misma enfermedad todos, nosotros. Bienvenido al club, Rubén. Pero no es un tema de razón, es un tema de corazón. Es como el amor. El amor no se puede explicar ni se puede trasladar. Yo lo siento, pero hay algunos Javerim, Hasidim, que no sé si lo sienten. O sea, mi Disculpame. pensamiento ignorante es como que trabajan de Hasidim, viven como Hasidim porque no conocen otra cosa, pero no tienen el concepto o la pasión de traerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Disculpame, ellos te miran como loco, pero la gente también lo mira como loco a ellos. Decirles que un día víspera del Yom Kippur dan vuelta una gallina alrededor de la cabeza, todo es locura. Todo es locura. Lo que pasa es que no lo sienten como locura, pero en realidad todo es locura. Ponerse un cuero en un brazo también es locura. Lo que sí es que durante toda la historia, Qué bien lo que dijo el rabino Blumenfeld, ¿eh? En realidad, todo lo que hacemos nosotros, los IN, seguro, si vos lo ves de otro plano, lo ve alguien que no está con nosotros, y dicen, estos están totalmente michígenes. Depende de qué ángulo lo mirás. Ponerte un pedazo de cuero es una locura. Sin embargo, es la queduche de queduche. Y bueno, el tema del Rebe, también lo que le pasa a este señor, que nos pasa a todos en realidad, que nos pasa a todos en cierta medida, pero lo que me gustaría agregar, que él lo tiene en el corazón, que dice, más allá que hay que tenerlo en el corazón, lo del Rebe es en la práctica también, porque no... El Rebe es Mashiach no porque lo sentimos, sino que es Mashiach porque está decretado así y lo trae el Ramban hace 1000 y pico de años. Estudiando la red del Ramban, está bien claro cómo lo identifica al Rebe. Y en todo lo que el Rebe nos explica, en la Sijot, etc., el Rebe es muy claro, más que todo en los últimos años del Rebe, ¿no? Que el Rebe fue bien fuerte con el tema de Mashiach en Nun Aleph, Nun Beis, que muchos les asusta estudiarla, todos esos años, y no está en los Seider de los chicos de las yeshivas, no, son libros que están guardados en los cajones en muchas yeshivot. Sin embargo, la parte más importante del Rebe, el último mensaje, como había dicho el rabino Blumenfeld, el último mensaje es el que encierra todos los mensajes del Rebe. Ahí está el secreto de todo. Estamos todos locos. Y el Rebe mismo dijo, estoy loco por Moshiach. Cuando vos te dicen loco, tenés que estar contento. Es igual que el Rebe. Igual, si me permiten decir una cosa,
Ojalá que tenga el mérito de ver llegar a Mashiach, pero si no llego a tener el mérito, a mí el Rebbe me hizo mejor persona, con su legado, con lo que leí de él, con lo que aprendí. ¿Entiende lo que quiero decir? Transité el mundo desde que lo conozco a él, desde que fui a él, mucho mejor. Soy mejor persona con el Rebbe que antes del Rebbe. Así que para mí es todo ganancia. ¿Se interpreta? Sí. Eso en la práctica el Rebbe ayudó más que nadie en la historia de la humanidad, como a los millones, a las millones de personas les cambió la vida, les mejoró la vida de todo punto de vista. Pero una de las cosas que quería decir es que en cada generación, esta persona que Dios pone como líder de la generación, él nos dice las instrucciones que solamente Dios le da a conocer a él. La historia del mundo está basada en las instrucciones que este líder en cada generación lo dice. La generación de Abraham Avinu, de Moisés Rabbeinu, el rey David, el Baal Shem Tov, cada uno. O solamente si uno se da cuenta que esta gente son gente no solamente de avanzada, de hiperavanzada, el hilo perfecto de la historia de la humanidad está dirigida por estas personas. Solamente cuando nos apegamos y hacemos las cosas, nos enfocamos específicamente en lo que el líder de la generación quiere hacer, ahí es que abrimos los ojos, nos damos cuenta que la realidad no es nuestra percepción subjetiva, sino que la realidad a veces puede ser que difiera completamente con lo que nosotros creemos o sentimos que sea. Y así tenemos miles de años de historia que la cosa fue así. Viene el Rambam, hay muchos ejemplos, no vamos a dar ahora, pero todo en cada generación viene el Baal Shem Tov con el Hasidus, el mundo se vuelve loco y dice, ¿qué es el Hasidus? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Viene el Rambam con un código de ley judía, nunca había existido un código de ley, ¿qué es esta locura? Viene el Rebbe diciendo que hay que estudiar y meterse en temas de redención y de Moshiach. De repente, una vez más, sale todo el mundo, lo que está probado en la práctica en los últimos 30 años, desde que el Rebbe empezó esta última campaña de estudiar y diseminar los conceptos de Moshiach de redención por todos lados, es que la gente que se mete y empieza a estudiar, esa gente empieza a sentir las cosas de otra manera. Como vos, Rubén, dijiste recién, cuanto más una persona se adentra, ahonda en los temas, justo la última instrucción y la más importante del Rebbe, meterse en temas de Moshiach, sabiendo que Moshiach con la seguridad plena que Moshiach viene ya, meterse a estudiar. Cuando uno empieza a estudiar, encuentra una dimensión completamente diferente, distinta, incluso a lo que el típico judío religioso, incluso el rabino religioso entiende. El típico rabino religioso, por más que se sepa 60 tomos del Talmud, se sabe la ley judía, que esto, que lo otro, sin embargo, si no nos metemos, si él no se mete y no nos metemos en lo que la Torá dice con respecto a Moshiach y la redención, estamos perdiéndole, el arco está ahí, tenemos que patear la pelota hacia ahí, estamos pateando las pelotas hacia el lado contrario. Entonces nos damos cuenta, la gente, pero es así, solamente cuando estudiamos, el Rebbe dijo que la Torá está por encima del mundo, está por encima de la realidad que nosotros vemos. Solamente cuando estudiamos los conceptos de Moshiach y de redención dentro de la Torá, ahí es que tenemos el poder, empezamos a tener el poder de cambiar la realidad, cambiar cómo sentimos y cómo vemos la realidad. Y la gente en la práctica que empezó a eso, vos preguntaste antes, hay gente que lo cree que está muerto, que esto, que lo otro. Si toda persona que empieza a estudiar, hay rabinos que no empezaron a estudiar las cosas de redención, y solamente hace unos años atrás empezaron a estudiar, a meterse en este tema, y cambiaron completamente la manera de pensar. Y dicen públicamente, ¡qué estúpido! ¿Cómo puede ser que no me di cuenta que el Rebbe nos estaba pidiendo que estudiemos esto? Y por años y años lloraban por el fallecimiento físico del Rebbe, y que esto y todo. Y recién cuando, hace unos años atrás, empezaron, cada uno, diferente gente que empezó hace 10 años, pero no importa, rabinos, cualquier persona que empieza a empezar a practicar la instrucción